Señor, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sea la sabiduría, Ruega por nosotros. Nuestro Padre Santo Domingo, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con estas. Va a ser una tarea ardua, pero bueno, la idea es que nosotros veamos el credo en una conferencia. Estamos como, lo arduo va a ser precisamente que es bastante extenso, como para verlo en una hora y media más o menos, pero bueno, vamos a hacer una aproximación de lo que es el credo, ¿no? Si nosotros prestamos atención, en el Catecismo de la Iglesia Católica está dividido en 4 partes, ¿no? Primera parte, que es lo que creemos, ¿no? La fe que profesamos, ¿no? La primera parte. La segunda parte, cómo celebramos esa fe, que sería la liturgia. Una tercera parte sería cómo vivimos esa fe, toda la dimensión de la moral. Y cómo rezamos esa fe, la fe vivida, creída, rezada, con la parte de la oración, ¿no? Bueno, con el credo se ubica en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Ahora bien, ¿en qué momento nosotros en la misa, sobre todo la misa dominical, cuándo rezamos el credo? ¿En qué momento rezamos el credo? Y siempre Después de la homilía. y después de Ahí termina lo que se llama la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra en la misa la tenemos que concebir como una especie de diálogo. Dios habla, nosotros respondemos. Dios habla en la primera lectura, nosotros respondemos en el salmo. Dios habla, decimos amén, ¿no es cierto? O sea, hay un diálogo. La liturgia de la palabra es un diálogo. Y después de que Dios se ha revelado, nosotros nos ponemos de pie y creemos en eso que Dios ha revelado, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Entonces ahí viene el credo, en definitiva, es lo que nosotros profesamos, son las verdades. El credo es una articulación de verdades que nosotros profesamos, ¿no? Como reafirmando. Reafirmamos. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes van a tener primero la revelación, Dios que se revela, Sagrada Escritura, después verán la tradición, si Dios quiere, Dios se revela, y a partir de esa revelación, yo creo en este Dios que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Está el símbolo de Nicena. Bueno, ya vamos. El credo es una articulación de verdades, son verdades que están articuladas, ¿sí? Y tenemos 2 credos, vamos a decir, el llamado símbolo de los apóstoles, que es lo que nosotros rezamos todos los domingos en la misa, y después está el llamado credo más largo, que se llama Niceno-Constantinopolitano. A ver, repítalo. Niceno-Constantinopolitano. Niceno-Constantinopolitano. El segundo ya está. El segundo, muy largo como ese. ¿Por qué se llama Niceno-Constantinopolitano? Porque surge de los 2 primeros concilios ecuménicos. El de Nicea en el año 325 y el de Constantinopla en el año 381. Ambos concilios son los que van a definir el dogma principal de nuestra fe, que es el dogma de la Santísima Trinidad, ¿no? Primero se empieza a definir el concilio de Nicea, ¿sí? Pasa en el año 325, o sea que dentro de 2 años vamos a celebrar 1700 años de ese primer concilio, ¿no? O sea, verdades que estamos profesando hace 1700 años. Fíjense la extensión en el tiempo, ¿no? Y el segundo concilio, que se celebra en Constantinopla en el año 381, va a reforzar lo que el primer concilio definió, ¿no? ¿Qué son los concilios? Los concilios es
la reunión, se llaman concilios ecuménicos, la reunión de todos los obispos del mundo, en ese momento el mundo conocido, en un lugar, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el último gran concilio que se celebró? El Vaticano II, ¿no? Ese fue el último gran concilio que se reunieron todos los obispos del mundo en el Vaticano. Pues se llama Vaticano I primero y este sería. ¿Hay un tiempo cada tanto que se reúne? No, es solo se va. O sea, la iglesia está inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va suscitando a los papas, ¿no es cierto?, para que declaren o convoquen a un concilio. ¿Sí? Bien. Voy a leerles el credo largo, porque el credo corto lo conocemos, pero porque después vamos a partir de allí vamos a profundizar en lo que les voy a dar. Bien, el credo largo, niceno-constantinopolitano, dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Padre. ¿Sí? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó el tercer día según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. ¿De quién está hablando ahí? El Hijo, Jesús, segunda persona de la Trinidad. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que nos habló por los profetas. ¿Ven? Espíritu Santo. Y después viene, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bien, ese es el credo largo. Y eso es una síntesis, vamos a decir, de la dogmática, de la teología dogmática, ¿no? Ahí tenemos la teología dogmática, que es lo que vamos a ahora indagar un poquito más. Sí. Pero ese credo en algún momento se reza Sí. en la iglesia. Porque... Se puede rezar los domingos, la opción se puede rezar el corto. El corto es lo mismo, nada más que reducido. Sí, o que es un poco más largo, ¿no es cierto? Que por eso se llama niceno-constantinopolitano, porque es la fórmula de fe que resume las enseñanzas de Nicea y de Constantinopla, ¿no? Que cuando se celebró el año de la fe, allá por el año 2002, que lo comenzó Benedicto y lo terminó Francisco, 2012, perdón, se pedía rezar este credo más largo en la misa. Sí. Lo podríamos rezar, lo que tenemos que hacer son las estampitas para irlo. Seguramente que sí. Bien. Entonces vamos a empezar a hacer un repaso de las verdades, porque vuelvo a decir, el credo, ¿no?, el símbolo de la fe, lo que hace es resumir distintas verdades. Entonces vamos a hacer como una aproximación a cada una de estas verdades, ¿no? A Dios, y qué significa que Dios sea Padre Todopoderoso, y así vamos a ir recorriendo a vuelo de pájaro, por así decir, las distintas verdades, ¿no? Entonces empezamos, dice, creo en Dios, ¿no? Dios. Vamos a empezar a analizar la palabra esta, Dios, esta verdad, Dios. Otra cosa, si bien es cierto, el credo es una articulación de verdades que estamos llamados a creer, pero estamos llamados a amar también esas verdades, ¿no? O sea que estas verdades tienen que iluminar mi mente, pero también tienen que mover el corazón para amar más a Dios, ¿no? San Agustín decía que solamente se puede amar lo que se conoce, ¿no? Entonces esto nos tiene que alentar a conocer más a Dios. Entonces empezamos con Dios, ¿no? Porque es la más importante de todas las verdades. Dios es la más importante de todas las verdades, la verdad sobre la cual se apoyará el resto de las verdades. Y este Dios es uno,
primera palabra importante, uno. Dios es uno. Esta confirmación la sacamos de las Sagradas Escrituras, ya sea del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Recuerden, estos concilios se reúnen los obispos y expresan o formulan o hacen una fórmula, pero esa fórmula, esa reflexión que hace, la sacan de las Sagradas Escrituras y de la tradición, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es uno? Porque eso es lo que nosotros leemos en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, vamos a leer que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, uno, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, Jesús va a decir: Dios es el único Señor, Marcos capítulo 12, versículo 29. Entonces esta verdad es uno. No obstante, si bien es uno, también es trino en sus personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y el Hijo y el Espíritu Santo son tan Dios como lo es el Padre, ¿no? Fíjense en que el texto del Concilio Niceno-Constantinopolitano decía eso: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre, dice. Eso, los padres conciliares lo querían reforzar mucho a esa idea, porque habían herejías, por ejemplo, el arrianismo, que sostenía que Jesucristo no era Dios, ¿no es cierto?, como era el Padre. Y después el Concilio de Constantinopla va a reforzar la divinidad del Espíritu Santo. Por eso dicen: creo en el Espíritu Santo, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, ¿no? Una misma adoración y gloria, ¿no? En el Antiguo Testamento, a su vez, ¿no?, tenemos la revelación metafísica de Dios. Y eso lo van a encontrar en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Él se define que yo soy, ¿no? Él es, ¿no? Yo soy, dice. Moisés quiere sacar a su pueblo de Israel, Dios desde la zarza ardiente le dice que lo saque de Israel. Entonces Moisés dice: bueno, pero ¿qué nombre le digo? ¿Cómo te llamas? Bueno, si yo tengo que sacar a mi pueblo, tengo que decirle: ¿cómo te llamas? Entonces dice: yo soy, ¿no? Yahvé, la palabra Yahvé, el tetragrama, quiere decir yo soy, ¿no? Eso quiere decir yo soy. Bueno, y ¿por qué decimos que es una revelación metafísica? Porque Él es, ¿no? Es quiere decir que siempre fue y siempre va a ser. Que no recibe el ser de nadie, ¿no? Que Él es el ser perfecto. Hay una palabra que nosotros conocemos, o sea, a veces se dice, y este es un juego medio como filosófico, metafísico, vamos a decir, de que Dios no existe. ¿Por qué decimos que Dios no existe? Porque la palabra existencia significa recibo el ser de otro. Nosotros sí existimos, porque recibimos el ser de Dios. Ahora Dios, en cuanto a Dios, no recibe el ser de nadie. Él es, ¿no? Por eso no se suele, hablando metafísicamente hablando, filosóficamente hablando, no se dice que Dios exista propiamente, se dice que Dios es, ¿sí? Porque la palabra existir quiere decir recibo el ser de otro, ¿no? ¿Estamos? Esto es como una aproximación a esta verdad que estamos analizando esto. Dios es, la primera verdad de nuestro credo, Dios es. Es importante la revelación de su nombre, porque el nombre, la identidad, me sugiere, hay un principio que dice: el obrar sigue el ser, ¿no? A partir de quién es, sé cómo obra, por así decirlo, ¿no? Entonces, si Él es el que es dador del ser, ¿no? Da el ser, ¿sí? Solo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia, rico en misericordia, siempre dispuesto al perdón. Dios es un ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Todos esos son atributos de Dios, ¿no? Claro, sí. Es eterno, espiritual, porque no tiene mezcla, no hay materia en Él, ¿no? Claro.
es omnipotente, ¿no? Es eterno, personal y perfecto. Y en este sentido, no solo decimos que es, y que siempre va a ser y nunca va a dejar de ser, sino que también es la verdad y el amor. Verdad con mayúscula y el amor con mayúscula, ¿no? Y eso nosotros lo sacamos de las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice, por ejemplo, Dios es luz, en él no hay tinieblas, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. El Hijo Eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad, ¿no? Así como la palabra sabiduría es una palabra que en la Sagrada Escritura se la suele aplicar a la segunda persona de la Trinidad, es decir, a Jesucristo. Él es la sabiduría encarnada, o el verbo encarnado, o la palabra encarnada. Y la palabra amor se la suele atribuir a la tercera persona de la Trinidad, es decir, al Espíritu Santo. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Usted dijo que la palabra llave es letrada, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? Que son 4 letras, porque es YHWH, porque digamos en la escritura, digamos, las Sagradas Escrituras no se empiezan a escribir, por así decirlo. Hay tradición oral, porque no había escritura, por así decirlo. Entonces el hebreo empieza solamente con las consonantes, no había vocales. Entonces empieza a poner consonantes, y esas 3 consonantes que significan yo soy, por eso de ahí vienen las 4 palabras, H, Y, H, W, H, ¿no? Y después se van a agregar las vocales, que en algunos casos va a ser Yahvé y otros van a ser Jehová. Son las mismas consonantes, pero con distintas vocales, porque el hebreo nosotros escribimos de izquierda a derecha. Sí, el hebreo escribe de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Uno hace esta lectura. Entonces está, supongamos, la consonante, una vocal. La consonante, una vocal. Y a veces las vocales en hebreo son puntitos, ¿no? Entonces a veces un puntito designaba una A, y después había, no sé, veías otra escritura al otro lado y había como 2 puntitos y era una E. Entonces por eso la traducción, después se llama Jehová. Jehová, ¿es Dios Jehová? Claro, Jehová, las consonantes en hebreo son las mismas que Yahvé, nada más que varían las vocales. Bien. Estamos acá. Ahora, creer en Dios es creer, es conocer también su grandeza y su majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios, usar rectamente las cosas creadas por Él. O sea, esta verdad, Dios, que es amor y que es verdad, ¿no? Me invita a darle una respuesta a eso, confiar en Él, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros, esto es lo primero que podemos decir de esta palabra Dios, que es, ¿no?, que es uno, ¿sí? Santo Tomás decía que nosotros con la razón podemos descubrir que Dios es. Dicho en otras palabras, podemos descubrir la existencia de Dios, vamos a decir, pero recuerden, esta palabra existencia tiene como algún ruidito del plano de lo filosófico. Claro. Podemos llegar a descubrir que hay un primer motor, como decía, una primera causa. Nuestra razón humana puede llegar a eso, ¿sí? O sea, podemos llegar a que hay algo supremo, algo metafísico, algo que está más allá de lo físico. Eso podemos llegar con la razón. Ahora, ¿qué es Dios? O sea, la esencia de Dios no la podemos llegar a descubrir por la razón, ¿no? Que Dios sea Padre, que sea Hijo y que sea Espíritu Santo, la razón humana no puede advertir esa verdad. Necesita la revelación de Jesucristo. O sea, el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio revelado por Jesucristo. Fue Jesucristo quien nos dijo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Que es el dogma principal de nuestra fe como cristianos. De hecho,
vieron que se habla mucho del diálogo ecuménico, ¿no? ¿Qué significa el diálogo ecuménico? Que es el diálogo entre distintas denominaciones cristianas. ¿Cuándo decimos que hay otro cristiano? ¿Cuándo decimos que un católico habla con otro cristiano? Cuando esa otra confesión cristiana cree que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esas son como las dos verdades de base. A partir de allí decimos que hablamos con un cristiano. Por ejemplo, los testigos de Jehová no consideran que Jesucristo sea Dios. Entonces, para nosotros son una secta, vamos a decir. No son cristianos, no hay un diálogo con él. Habrá otro diálogo en otra instancia, pero no. Bueno, por ejemplo, el diálogo con los musulmanes o el diálogo con los judíos se llama diálogo interreligioso, ¿no? Porque el diálogo ecuménico es solamente con otros cristianos que, como base, tenemos que compartimos esto, ¿no? Sí. Con algunos cristianos compartiremos más verdades y con otros menos verdades, ¿cierto? Pero bueno, eso es más o menos con respecto a esto que nos revela Jesucristo, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús nos revela que Dios es Padre porque Él ha sido engendrado. Por eso decimos que Dios es Padre. Jesús ha sido engendrado y a su vez nos enseña también llamarlo a Dios como Padre nuestro, ¿no? Jesús nos dice que lo llamemos a Dios como Padre nuestro. Fíjense, recordemos el credo, creo en Dios. Primero analizamos la palabra Dios, ahora analizamos la palabra Padre, ¿no? Claro, creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre, Padre nuestro. Somos hijos en el Hijo, Hijo con mayúscula. Somos hijos de Jesucristo. En la medida que más nos unimos a Jesús, vamos recuperando la imagen y semejanza con la que hemos sido creados y que por el pecado hemos perdido, ¿sí? También Jesús nos revela que junto a su Padre envía al Espíritu Santo, ¿no? Como para que guíe a la iglesia hacia la verdad plena. Y acá, en el credo, en el largo, dice en el Constantinopolitano, cuando habla del Espíritu Santo dice, creo que procede del Padre y del Hijo, dice, ¿no? Ese proceder del Padre y del Hijo eso se llama filioque, ¿no? Filio es hijo, es del Hijo. O sea, ¿por qué lo menciono? Porque ese fue el conflicto que tuvimos con nuestros hermanos ortodoxos. Porque los ortodoxos, el cisma en la iglesia que se produce por allá por el año 1052-1054, más o menos en aquel entonces, el patriarca de Constantinopla excomulga al Papa de Roma y viceversa. ¿Por qué? Porque para la iglesia oriental el Espíritu Santo es enviado por el Padre solamente. Para nosotros, la iglesia occidental, era el Padre y el Hijo quien envían al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces esa cuestión, esa disquisición, vamos a decir, hoy podemos decir no trascendental, por así decirlo, fue lo que dividió a la iglesia. Y quizás, bueno, eso es lo que nosotros decimos teológicamente hablando, pero habían como otras razones políticas, económicas que hicieron que se... Claro, hay otras cosas también. Pero bueno, esta es una disquisición. Pero bueno, para que lo tengamos presente, eso fue lo que nos separó con las iglesias ortodoxas, vamos a decir. Bueno, ¿cómo se expresa la fe en Dios? ¿Cómo quedó expresada esta fe en Dios? Quedó así. La iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina, ¿no? Expresión larga esta, ¿no? Cada persona es igual a la naturaleza, a toda la naturaleza divina. La divinidad. Digamos, o sea, en cuanto tienen una misma naturaleza, hay una misma, porque de la naturaleza salen el amor y el acto de amar y el acto tienen su raíz en la naturaleza, ¿no?
Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma naturaleza, que si bien son tres personas distintas, tienen un solo pensamiento y un solo acto de amar, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, nosotros compartimos naturaleza humana, pero cada uno piensa distinto, tiene su pensamiento, tiene su manera de amar. En la Trinidad no pasa eso, las tres piensan lo mismo y las tres aman de la misma manera, ¿no? Porque las tres son un Dios, solo Dios. Porque las tres es un solo Dios, un solo es un solo centro de operaciones tienen. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. Quiere decir, el Padre, digamos, tiene una relación de reciprocidad con el Hijo, ¿no? El Padre es distinto al Hijo, ¿no? Ahí viene la distinción. Sí. Y del Hijo y el amor que surgen del Hijo y del Padre, está la tercera persona, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Digamos, este es un misterio que evidentemente para desarrollarlo hay libros y explicaciones, nosotros solamente lo enunciamos así levemente, ¿no? Pero bueno, hay mucho más para explicar. Pero bueno, estamos entrando en este misterio que es el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora bien, aclarado el orden del ser, nos queda visualizar el orden del obrar, ¿sí? Porque yo les decía recién de que Dios, cuando opera, ya sea cuando opera Dios, creando, redimiendo y santificando, ¿sí? Las tres operaciones. Ahora bien, es Dios el que creó, pero se apropia al Padre la creación. Pero no quiere decir que sea solamente el Padre el que crea. En el acto creador está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, Jesucristo, nos redime. Pero no solamente quiere decir que Él solo nos ha redimido, sino que es el Padre y el Espíritu Santo quien nos está redimiendo. El Espíritu Santo nos santifica. Pero no solamente es el Espíritu el que está santificando, sino que es el Padre y el Hijo que están santificándonos a nosotros, ¿no? Entonces se apropian, a cada una de las personas tiene como una propiedad, se le apropia una operación propiamente, vamos a decir, pero son las tres personas las que están obrando. Cuando ustedes leen el libro del Génesis, cuando se habla de la creación, dice al principio existía el caos, dice. Bueno, esa palabra principio significa Jesucristo. Y decía, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, tenemos el Espíritu, y el Padre creando, ¿no? Entonces ahí, digamos, en las tres grandes obras de Dios, creación, redención y santificación, están las tres personas operando, ¿sí? Bien. Dejamos esa parte difícil de Dios, Sí. uno y trino, ¿no? Y vamos a otra palabra, Dios Padre Todopoderoso, dice, ¿no? Es uno de los atributos que también lo podemos traducir como omnipotente. Y decimos que es todopoderoso porque ha creado el mundo de la nada. No había nada antes y ahora lo ha creado, ¿sí? Esa creación de la nada se llama creación ex nihilo. Ex nihilo quiere decir de la nada en latín. Pero no solamente es todopoderoso porque ha creado, sino también es todopoderoso porque se ha encarnado. Ahí también está manifestando que es todopoderoso. Es todopoderoso porque nos ha hecho sus hijos, lo que se llama la adopción filial. Es todopoderoso porque perdona los pecados. Por eso la Iglesia, en su oración, se dirige a Dios todopoderoso y eterno. El mundo ha sido creado por amor y en él, en este mundo, Dios quiso manifestar su omnipotencia, comunicándole a este mundo que ha creado su amor, su belleza, su verdad. Entonces, por eso, nosotros observando la creación, y observamos que hay un orden, observamos que hay belleza, observamos que hay verdad, si esto es un efecto de alguien que lo ha causado, si esto lo encontramos en el efecto, también tiene que estar en la causa, ¿no?
Entonces, por eso, si acá hay belleza, si acá hay amor, si acá hay verdad, es porque en la causa hay belleza, hay amor y hay verdad. Y están en su perfección, ¿no? Entonces, por eso, una de las pruebas de Santo Tomás dice, observando la belleza de lo que nos rodea, el orden de lo que nos rodea, eso nos remite al Creador, ¿no? En la naturaleza, en la creación, hay huellas de la creación. Ustedes fíjense que esto que es una cosa muy linda, muy interesante. Los científicos, ¿no? Muchos científicos, creen en Dios porque al observar el orden perfecto, ¿no es cierto?, del crecimiento de una planta, ¿no es cierto?, ver cómo toda esa perfección y qué es lo que mueve toda esa perfección, entonces eso evidentemente nos remite a alguien que ha creado todo ese orden, que ha hecho todo ese diseño inteligente, vamos a decir, por así decirlo, ¿no? Bien. Ahora bien, ligado a este tema, entonces la creación, a partir de eso, tiene que darle gloria a Dios por todo lo que nosotros observamos, ¿no? Ahora, ligado a este tema, esta creación de Dios, hay otro tema de Dios, otro punto importante, o otro atributo importante, que es el atributo de la providencia, la divina providencia. ¿Alguien sabe lo que es la providencia? ¿Le escuchan la palabra providencia? Sí, escuchamos, pero así. ¿Y qué le sugiere? Que si uno pone a Dios en primer lugar, no le va a faltar nada. Algo así. Bueno, Claro. Que provee todo, o sea, desde la fe. que Claro, provee, la digamos, providencia. la providencia, porque Dios en su acción de crear y gobernar la creación, todo lo lleva a su perfección. O sea, la providencia significa eso, que Dios está conduciendo la creación a su perfección. Eso es Dios providente. Ahora bien, acá viene un problema, vamos a decir, si Dios todo lo lleva a su perfección, ¿por qué existe el mal? ¿No? La pregunta, porque muchas veces, yo creo que cada uno de ustedes se habrá encontrado con gente que dice, Está el diablo. ¿y por qué está el diablo? Porque está, Pero, porque existe yo no sé si ustedes, Si no porque están los opuestos no se puede decidir. Si ¿Cómo, no- perdón? Si no están los opuestos no puedo decidir. Si hay un blanco y un negro no puedo decidir si me gusta el blanco o el negro, o el frío o el calor. Y después la decisión de uno, adherirse a lo bueno, a lo malo, al frío, al calor. ¿Quién ha creado el diablo? Señor, Sí. Sí. ¿Dios ha creado el diablo? No, él fue la propia decisión de la A Claro, ver. porque el Señor Dios nos da la libertad plena para decidir si por el bien. El diablo fue un ángel que decidió, Soberbia. claro, que quiso ser como Dios. Está bien. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque a uno le ha pasado, que se ha encontrado con gente buena y que de repente ha tenido un problema de salud o lo que sea. Entonces esta gente te dice, ¿por qué yo que rezo siempre, que soy tan bueno, que me ha pasado? Y este delincuente que anda. A mí me pasa eso, Dios. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente de eso? O sea, hablamos de la providencia, hablamos de un Dios que lleva toda su perfección Hay que y está este aceptar, tema. Aceptar. Sí, pero está bien, También pero, es cuestión del pecado. pero ¿cómo le explicamos? Le pregunto esto porque la cuestión del mal fue algo que develó a San Agustín, ¿no? O sea, es algo que San Agustín se preguntaba, bueno, si existe Dios, ¿por qué existe el mal? Sí. ¿No? Entonces eso lo tenemos que incorporar en este tema de la divina providencia. Podemos decir que existen dos tipos de males, el mal moral y el mal físico. El mal moral es fruto de la mala decisión del hombre, ¿no? Del mal uso de su libertad. Exacto. El mal en sí no tiene una existencia, es la privación de un bien. Yo por decidir mal estoy privando del bien a alguien. Es el mal moral y tiene su origen en el libre albedrío de la persona. Ese sí es culpa nuestra. Pero existe otro mal, un mal que se llama mal físico, ¿no? Que eso es, supongamos un terremoto o lo que sea, eso es porque la creación no salió perfecta, terminada en las manos de Dios, está en vía de perfección, ¿no? Entonces, ese mal físico puede tener su origen en esa vía de perfección. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Entonces San Agustín llega a la conclusión porque de ese mal
Dios Sacar un bien va a sacar. Sí, Y lo explica de la siguiente manera: del mayor mal de la historia, que es la crucifixión de su hijo, sacó el mayor bien para el hombre, que es la salvación del hombre. ¿Por qué decimos que es el mayor mal? Porque Jesucristo es el hombre perfecto, más inocente de todos y que murió de la manera más cruel posible, ¿cierto? Entonces, ese fue el mayor mal de la historia. Pero de ese mal, Dios saca un bien. Por ejemplo, en situaciones de cataclismo, terremoto y todas esas cosas, sale muchas veces la buena voluntad de la gente de ayudar a otras personas. O sea que siempre, eso sí. de toda mala noticia, hay algo bueno que se va sacando, ¿no? Yo conocí una persona allá en Tucumán, un chico que tenía, cuando yo lo conocí, tenía en su momento 22 años, 22, 23 años. Que es la edad donde más dura. Bueno, esta persona, a los 18 años, agarró era muy rebelde él, una persona muy rebelde, totalmente rebelde, una vida muy desordenada. Y en su rebeldía agarró un revólver pensando que estaba descargado, se lo puso en la cabeza y tenía una bala y disparó. Se mata. Y la bala le entró por un lugar, por una parte, y salió por otra parte. Él queda ciego, ¿no? Pero esa experiencia de ceguera, él lo encontró con Dios, ¿no? Él dice que antes veía, ¿no? Pero ahora no. Él dice, ahora no veo, pero me lo encontré con Dios, y te hablaba de Dios de una manera... Era una belleza como hablaba. O sea, cómo Dios le quitó la vista, pero se pudo encontrar con Dios. Y era feliz. A pesar de no ver, era feliz. Yo lo conozco porque estudiamos con él filosofía cuando estaba en Tucumán. Y yo me acuerdo que cuando nos juntamos a estudiar con él, yo leía y él escuchaba. Pero yo terminé de leer una página. ¿Ya estaba ciego ahí? ¿O? Claro. Él estaba ciego. estaba ciego. Yo terminé de leer una página y él le quedó grabado todo lo que yo dije, y a mí, que era yo el que había leído, tenía que ser alguien que me repitiera, porque tenía capacidad de escuchar y de asimilar mejor, ¿no? Pero a lo que voy yo es esto, ¿no? Hay determinadas situaciones en la vida que pueden ser una crisis, que pueden ser algo malo, pero que Dios la permite porque de eso algún bien va a sacar. No tenemos que confiar. Hay un librito muy lindo que se llama Mi Cristo Roto, no sé si lo conocen, de Ramón Cuet. Bueno, de Ramón Cuet, donde habla de esa famosa mano izquierda que tiene Dios buscando convertir gente, ¿no es cierto? Bueno, hay situaciones que puede ser, en el caso de San Ignacio de Loyola, una bala de cañón que le explotó cerca, en el caso de Santa Mónica, las lágrimas de una madre, en el caso de San Pablo, un relámpago que hay. O sea, hay situaciones en nuestra vida que hacen un quiebre, ¿no es cierto? Y un cierto mal que Dios permite, porque de ese bien va a sacar algo, ¿sí? Que no siempre Sí. lo entendemos, porque por ejemplo cuando uno ve a los niños en la India o cualquier lugar, acá en Argentina, Acá mismo. que desnutrido y todo, y uno dice, ¿Cómo? ¿Por ¿Por qué? qué? No, hay Claro. cosas que la razón no Claro. lo puede entender, no lo puede ver. Claro, Eso, padre, sí. yo a veces suelo decirle a algunas personas que converso que de toda desgracia, o sea, que la falta de gracia en adversidades, hay que saber atender y ver con los ojos interiores qué gracia hay que sacar de esa desgracia, de esa falta de gracia, ¿no? Porque Dios, como está diciendo usted, lo está permitiendo para algo y no quedarse, ¿no? El sufrimiento, el problema económico que puede. Está bien. Hay De hecho, tomando un caso acá que plantean, ¿no es cierto? Hay muchos niñitos ahí que están desnutridos o mal alimentados, ¿no? Porque, digamos, está todo el tema nosotros pensamos que hay chiquitos, si uno va, por ejemplo, a un sector de carenciado, Sí. vas a ver a lo mejor muy pocos chicos flaquitos desnutridos, pero vas a ver muchos chicos que están como gorditos, que están mal nutridos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, hay un cuentito, ¿no es cierto?, que yo lo usé algunas veces en la misa,
hay un señor, un chico, ¿no? Que ve una niñita que está mal, que está desnutrida, que está tirada en la calle, ¿no? Entonces, él dice, se queja a Dios, dice, Dios, ¿por qué permitís esto? ¿No vas a hacer nada? Y Dios le dice, te hice a vos. Claro. Porque en este bien. tema de la providencia, ¿no? Solo Dios. Sabemos que Dios es causa primera de todo, pero nos ha dado a nosotros ser causas segundas, Claro. ¿no? Nosotros somos causas segundas. O sea que Dios nos usa como instrumentos para que seamos instrumentos de su misericordia, para mostrar su misericordia, ¿no? Somos causas segundas. Nos ha dado la dignidad de ser causas segundas. Por eso San Agustín dice, el Dios que te creó sin vos no te va a salvar sin vos, ¿no? O sea, nosotros somos esa causa segunda de nuestra propia salvación. Bien. Eso no. Llevaría para otro lado. Sí. Mejor nos vamos por ahí. En esta creación de Dios, Dios crea todo, ¿no es cierto? Recuerden que el niceno constantinopolitano hablaba de lo visible, de lo invisible, ¿no es cierto? Bueno, en lo visible está todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, y lo invisible está en los ángeles, ¿no es cierto? Dios también ha creado todos los ángeles, ¿no? Y allí está donde este ángel que se revela, ¿no? Y que, digamos, es el diablo, digamos, Sí, que sí. ha hecho, digamos, Desobedecido, digamos, también. ¿Cómo? Desobedecido. Ha desobedecido, ¿sí? En el caso de los ángeles, que son seres perfectos, con un solo acto de rebeldía, ya ellos no pueden volver a tener una capacidad de conocimiento más perfecta que la nuestra. En cambio nosotros, por nuestra manera de conocer y ver la realidad, entonces tenemos como un changüí más, por así decirlo. O sea, como que nos equivocamos, pero nos da el Señor la posibilidad de reparar nuestro daño. Bien. Dentro de la creación, porque estamos hablando de Dios, Creador, Padre Todopoderoso, dentro de la creación, digamos, nos ha creado a nosotros, ¿no? Nos ha creado en cuerpo y alma. Esa unidad que sea en nosotros, cuerpo y alma, se llama unidad sustancial, ¿no? Somos una unidad sustancial. La expresión unidad sustancial quiere decir que no somos una juxtaposición de partes. Por ejemplo, yo puedo decir que este celular es una unidad, pero una unidad que no es sustancial en tanto que yo puedo descubrir que esto tiene vidrio, tiene plástico, puedo identificar el vidrio, el plástico, se puede identificar las partes. En cambio nosotros, en cuanto a cuerpo y alma, no podemos identificar dónde, bueno, el cuerpo lo vemos, pero lo vemos al cuerpo porque hay un alma que está adentro, no podemos separar el cuerpo del alma, eso quiere decir que es unidad sustancial, ¿sí? Y hemos sido creados a imagen de Dios, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir que seamos creados a imagen de Dios? Si usted va al Catecismo de la Iglesia Católica, dice que lo podemos conocer, amar y servir a Dios. Eso significa que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos inteligencia, por lo cual podemos conocer a Dios. La inteligencia lo que busca es la verdad. Entonces, la inteligencia está hecha, creada para unirse a la verdad que es Dios. Tenemos voluntad, el acto de la voluntad es el amor, que busca el bien, y el bien con mayúscula es Dios. O sea, nuestras dos potencias superiores, inteligencia y voluntad, están hechas para unirse, que son potencias espirituales, que están hechas para unirse a Dios. Por eso estamos creados para Dios, ¿no? Y ahí radica también nuestra libertad. Entonces, eso significa que somos hechos creados a imagen y semejanza de Dios, que podemos conocer, amar y servir a Dios. Si ustedes recuerdan, en el libro del Génesis hay dos relatos de la creación. El primer relato de la creación, que es el famoso relato por el cual Dios crea al mundo en 6 días y al séptimo descansa, y allí nosotros podemos ver cómo hay una jerarquía en la creación, ¿no? Crea primero lo menos perfecto hasta lo más perfecto, que es el hombre. Y de hecho, cuando termina creando el hombre, vio que era muy bueno, mientras que el otro vio que era bueno, ¿no? Vio que era bueno y descansó, en el cambio, cuando crea el hombre, vio que era muy bueno, dice, ¿no? Entonces estamos puestos en la cúspide de lo visible. Ese relato de la creación nos muestra
vamos a decir, esa, entre comillas, tómenlo como lo digo, evolución, ¿no? de lo que crea. Pero hay un segundo relato de la creación. ¿Se acuerdan cuál es el segundo relato de la creación? La verdad que ¿No? El el primero está en Génesis capítulo 1 Sí. y el segundo está en Génesis capítulo 2. El segundo relato de la creación, estamos analizando esto que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El segundo relato de la creación dice que el hombre, Dios había puesto al hombre en el Edén y el hombre le había dado la capacidad de ponerle nombre a todas las cosas, lo cual quiere decir que estaba por encima de todo, ¿no? Pero el hombre se sentía ¿qué? ¿Cómo se sentía el hombre? Solo, porque no tenía con quién dialogar, no tenía con quién compartir la vida, faltaba alguien al hombre, ¿no? Entonces Dios lo hace entrar en un sueño profundo, de su costilla derecha forma a Eva, la mujer, ¿no? Entonces Dios ve a Eva y dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. El segundo relato de la creación nos quiere mostrar que necesitamos del otro para perfeccionarnos, que somos seres que nos relacionamos, somos relacionables, ¿no? Nos tenemos que relacionar sí o sí entre nosotros para perfeccionarnos. Digamos, su dimensión más perfecta se da entre la diferencia entre el varón y la mujer, ¿no? Que se complementan, aquí tenemos toda la dimensión de complementarnos, porque somos distintos, no somos iguales, porque si no nos podríamos complementar para perfeccionarnos. Y en la comunidad, todos somos, en nuestras distinciones, tenemos que complementarnos para perfeccionarnos, ¿no? Entonces, cuando decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no solamente para amar, conocer y servir a Dios, sino como Dios es Trinidad, comunión de personas, ¿no? Y nosotros también, en cuanto que somos comunidad, somos semejanza de Dios trinitario, por así decirlo. O sea, ahí están las dos dimensiones de por qué somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasó? Vamos siguiendo el relato del Génesis. ¿Qué pasó después? Todo quedó perfecto y así es. ¿No? ¿Qué pasó? Y vino el pecado. Vino el pecado, la desobediencia. ¿No? En la desobediencia, el hombre quiso ser como Dios, ¿no? Ese es el gran pecado, la soberbia, ¿no? Y ciertamente estamos llamados a ser como Dios, porque de hecho, si nos configuramos con Cristo, y Cristo también es Dios, estamos llamados a ser como Dios, pero no desobedeciendo, sino obedeciendo. De la medida que obedecemos a Dios, somos como Dios, ¿no? Bueno, entonces... Eso sería el camino a la santidad. ¿Cómo? Sería el camino a la santidad. Claro. Aparece toda la dimensión del pecado, ¿no? Ese pecado que es el pecado de nuestros primeros padres, que se llama ¿cómo ese pecado? Original. El pecado original porque hemos sido privados de la justicia original, ¿no es cierto? Y al ser privados de la justicia original, está el pecado original con el que todos nacemos. Sí. El pecado original es un estado, no es un acto. El pecado se refiere como un acto que va en contra de Dios, ¿no? Pero decido, el pecado es el acto. La tentación no es pecado. Si soy tentado no es pecado. El pecado es el acto. Por eso a veces uno viene y te dice, Padre, he pecado porque siento mucha envidia, que yo qué sé cuánto. Entonces una cosa es sentir la envidia y otra cosa es consentir la envidia. Si yo siento envidia no es pecado, es sentirla. No es la situación perfecta y tendré que erradicarla porque me quita mucho la paz. Pero si yo tengo la suficiente fuerza para no dejarme guiar por la envidia, no está el pecado. El pecado viene cuando yo consiento, el acto. El pecado es un acto. El pecado original propiamente no es un acto, es un estado, algo que yo heredo, algo con lo que yo nazco. ¿Por qué? Con lo que todos nacemos. ¿Por qué? Porque hay como una solidaridad en la humanidad. Si nuestros primeros padres han pecado, es como que esa toxicidad se va heredando. Entonces ahí viene el bautismo, que lo que hace es borrar el pecado original y restituye mi ser hijo de Dios nuevamente. Es un misterio. Eso sería como parte de la comunidad de los santos. Exactamente, muy bien. Estamos, porque es como, habla de esta dimensión de comunidad, ¿cierto? Que así como hay
hay una comunidad de los santos, hay una comunidad también Del bien y una exactamente, comunidad del mal, digamos. exactamente. Hay algo que se va como rompiendo. De hecho, fíjense, nosotros cómo comprobamos esa existencia de ese estado o de ese pecado original. Porque nosotros, si bien es cierto, aspiramos al bien, estamos inclinados al mal. Y se cumple aquello que dice San Pablo: hago el mal que no quiero, pero no hago el bien que quiero. Pero cuando soy así, no soy yo no soy yo, sino el pecado que habita en mí. O sea, porque si tenemos eso, hay como una cosa de mal que está, digamos, como hay algo que está desordenado en nuestra naturaleza. Digamos, eso para otro momento, pero toda la dimensión de lo moral, ¿no? Toda la virtud y todo eso, lo que va a buscar es ordenar esa naturaleza para que no se desordene, para que no peque, para que no rompa su alianza con Dios. Bien, ahora fíjense, estamos haciendo como un repaso de la dogmática cristiana. Hemos hablado de Dios, unitrino. Este Dios, que es unitrino, es creador, todopoderoso, providente, y dentro de la creación, este es un tratado, Dios unitrino, este es otro tratado, Dios creador y providente. Y dentro de esta creación ha creado algo que es el hombre. Hay otro tratado que se llama antropología teológica, ¿no? Por ahí hay mucho, cada uno de estos tratados, digamos, como que se abre el mundo, ¿no? Acá hay un tratado, otro tratado que es la antropología teológica, ¿sí? Bien. Y hemos terminado la primera parte, Dios Padre. Ahora vamos a Dios Hijo. ¿Están cansados? No, estamos absurdos. Porque nos falta. Vamos a ir un poquito más rápido. De lo que no sabemos de nosotros. No, por supuesto, no Bueno. se le quiere quitar nunca para eso, pero- ¿Cómo empieza diciendo? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿No? De acá vamos a. Lo primero que podemos decir. Sí, lo primero que vamos a decir es el nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Jesús? Dios salva, ¿no? Dios salva. Entonces tenemos Dios salva. Dios salva. Dios salva. Tenemos ¿qué es Dios? Dios, Jesús es Dios y salva. Tenemos la misión y el ser. Ahí está. En Jesucristo vamos a ver mucho esta coordinación entre lo que es y su obrar, ¿no? Entre la coherencia entre el obrar y el ser, ¿no? Entonces Dios, este Dios salva, Jesús es Dios que está salvando, es el Hijo unigénito, ¿no? Es el único Hijo, ¿no? Nosotros somos hijos, pero por participación de la naturaleza divina. En cambio, decir que Jesucristo es único Hijo, el unigénito, es que tiene la misma naturaleza del Padre, ¿no? Que es Dios. Que es Dios, Nosotros no. exactamente. Nosotros estamos llamados a ser como Jesucristo, que es hombre y Dios, también se tiene que dar esa mixtura en nosotros, ¿no? Hay una dimensión humana, Claro, eso. ahí está la gracia, pero bueno, Eso, no me que quiero parece. adelantar. También encontramos la palabra Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Ah? Ungido. La palabra Cristo es una palabra griega, Cristo, que traduce una palabra hebrea. ¿Cuál será la palabra hebrea que corresponde a Cristo? ¿Ah? ¿Ah? Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Por eso cuando ustedes lean en la Sagrada Escritura dice que estaban esperando al Mesías, estaban esperando al gran ungido, ¿no? Mesías, ungido, Cristo. Son tres palabras, es la misma, son tres denominaciones de la misma palabra. Ungido en castellano, Mesías en hebreo y Cristo en griego. Y se dice ungido porque en la tradición hebrea los grandes ungidos de la tradición hebrea son el sacerdote, el profeta y el rey, que eran como los tres grandes ungidos. Entonces los tiempos mesiánicos esperaban a alguien que fuera o sea, porque estaban por un lado los sacerdotes, por otro lado los profetas, por otro lado los reyes. Pero se esperaba al Mesías, que iba a ser él mismo, sacerdote, profeta y rey. Y nosotros a partir del bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero bueno, un paréntesis que después lo hablaremos en otro momento.
paréntesis. Sí. Bueno, dice, este es Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen. ¿Qué misterio estamos tocando acá? El misterio de la encarnación. Sí. Misterio de la encarnación, que es un misterio que lo definimos. Así como el misterio de la Trinidad, que es complicado, pero esto más o menos complicado. Son dos naturalezas, humana y divina, en una misma persona, la persona divina. ¿No? Hay una distinción con la Santísima Trinidad, porque allá decíamos que había tres personas y una naturaleza. Acá hablamos de una persona y dos naturalezas. Divina y humana. Divina y humana. Sí, pero bueno, eso vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar porque si no vamos... Y acá, ¿no? que Jesús fuera concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo sin colaboración de ningún varón, ¿no? Entonces, Dios creador es uno y trino, la creación, antropología teológica, Jesucristo, otro tratado cristológico, y si hablamos de Cristo hablamos de la Madre, María, la Virgen María, y ahí viene todo el tratado de la Mariología. Y los dogmas mariológicos, que son el primer dogma, que es María es la Theotokos, la Madre de Dios, ¿no? María es siempre virgen, ¿no es cierto? Segundo dogma, quiere decir siempre virgen, que ella concibió a Jesús sin participación de varón, en el parto permaneció virgen y siguió virgen, ¿no? Por eso la perpetua virginidad de la Santísima Virgen. El tercer dogma, ¿cuál será? La Inmaculada Concepción, definida allá por el año 1850 y pico, ¿no? El cuarto dogma, la Asunción de María a los cielos, ¿no? Ahí tenemos los cuatro dogmas marianos, ¿no? Ahora bien, de estos dogmas, ¿cuál será el más importante? Madre de Dios. Exactamente, muy bien, porque por ser la Madre de Dios fue concebida sin pecado original. Por ser la Madre de Dios fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Por ser la Madre de Dios, bueno, es siempre virgen, pero por ser la Madre de Dios. De hecho, por ser la Madre de Dios, se aparece en Fátima, en Lourdes. O sea que la fiesta más importante de la Virgen María es María, Madre de Dios, que se celebra el 8 de... el Madre de Dios. Primero de enero. Primero de enero, sí, sí. Esa es la fiesta Primero de más enero. importante de María, la La Virgen Theotokos. Teos de Dios, Tokos Madre, ¿no? María, la Madre de Dios, que celebra el 1 de enero. Había un fraile acá, no sé si lo conocieron, a Carlos Correa Luna, ¿no? Bueno, yo hablando con él, alguna vez que me tocó predicar, que yo hice toda una predicación un poco compleja de María, me dice, mira, es mucho más simple, me dice. Él me dice, hagamos de cuenta que cada dogma mariano, cada aparición de la Virgen María es una perla preciosa. Entonces tenemos la perla preciosa de la Inmaculada Concepción, la perla preciosa de la Asunción, la perla preciosa de la Virgen del Rosario, son todas perlas preciosas. Ahora, todas estas perlas preciosas las puedo tener sobre la mesa, pero puedo armar un collar muy bello con estas perlas preciosas, lo que le va a dar mayor valor a la perla. Entonces, el decir que María es la Madre de Dios es como el hilo de oro que une todas esas perlas y hace que esto no sea unas perlas dispersas, sino un collar bello, ¿no? Entonces, bueno, eso es así. María, en cuanto Madre de Dios, es como transversal a todas los dogmas marianos, ¿no? Entonces, fíjense, acá hablamos de la Santísima Virgen María, que podemos hablar mucho más, pero bueno, durante su vida en Nazaret, Jesús permanece en silencio, ¿no? Nosotros sabemos el último registro que tenemos de Jesús, a los 12 años, cuando se pierde en el templo, después hay un gran silencio hasta que empieza su vida pública, ¿sí? Pero ese silencio nos habla algo, nos dice algo, nos dice de que Jesús vivió como una persona normal, ¿no? O sea, trabajó, estudió, estuvo con sus padres, con su madre, o sea, una persona normal, lo cual también
nos invita a buscar la santidad en lo cotidiano de nuestra vida, ¿no? Porque ahí también está el Señor. Y gran parte de su vida aquí en la tierra la hizo en el silencio. ¿Y cuándo empieza la vida pública de A los Cristo? 30 años. ¿Y qué es lo que da comienzo a la vida pública? En la boda de Cana. Pero antes las bodas. El El bautismo, y ahí antes del bautismo, el desierto, las tentaciones del desierto. Ahí comienza la vida pública de Cristo, ¿cierto? Con las tentaciones, y a partir de allí, ¿qué es lo que anuncia Él? Que eso lo vamos a ver muy, muy claro en los sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Marcos. Se llaman sinópticos porque alguien en algún momento puso los 4 evangelios juntos y vio que Mateo, Marcos y Lucas tenían muchas similitudes, entonces los agrupó, Sí. y Juan es un poco más distinto al resto del evangelio, el 4 evangelio. Lo llaman sinópticos, ¿no? Bueno, el gran mensaje de Cristo es precisamente el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? Y yo lo dije en mi predicación los otros días. Sí, lo dijo, siempre. ¿Qué habré dicho? ¿Qué habré dicho? Lo dijo. Yo no estaba. Sí. Estaba dentro nuestro. ¿Cómo? ¿Qué significa que haya un reino de Dios? Es el que gobierne cada criatura. Que Dios gobierna todo, eso significa el reino de Dios, ¿no? Que Dios lleva toda su plenitud, eso significa la soberanía de Dios, ¿cierto? Y que Dios, si bien es cierto, reina todo y quiere conducir toda su perfección, hay un espacio en el que solamente reina si uno lo deja reinar. ¿Dónde es ese espacio? El corazón del hombre. Por eso hay un título que Él quiere, que es que nosotros le elijamos a Él como nuestro rey, ¿no? Entonces, cuando Jesús está anunciando el reino de Dios, nos está diciendo, hagamos la voluntad de Dios, ¿no? Porque sometámonos a Dios, ¿no? Eso, que está en sintonía con hacer la voluntad de Dios. La voluntad humana tiene que coincidir con la voluntad divina, ¿no? Entonces lo que viene a anunciar es aceptar esta buena noticia que tiene que ser como esa semilla, ¿no es cierto?, que tiene que dar fruto en nuestro corazón, ¿no? Y ahora bien, para lograr aceptar eso, ¿qué nos pide? Que nos convirtamos en la conversión y fe, que está en el inicio de todo el anuncio de Jesucristo. Y en medio de toda esta predicación de Cristo, hay algo especial que sucede en la vida de Cristo. Estamos repasando los misterios cristológicos, distintas etapas de la cristología, verdaderamente es muy amplia, muy bella. Hay un acontecimiento especial que vamos a celebrar mañana. ¿Cuál es? La transfiguración. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesucristo les está anunciando, se está revelando como Dios a su círculo íntimo. Y se está revelando como Dios porque precisamente lo que va a suceder después es la pasión de Cristo. Se les está los está alentando para que confíen en Él, ¿no? Que Él es Dios. Claro, está notando falta de fe. Y bueno, ahí en la transfiguración se produce una teofanía. Teofanía significa una manifestación de Dios, donde está el Padre que habla, el Espíritu Santo, ¿no?, que es la nube que nos envuelve, y Cristo, ¿no? ¿Dónde aparece también otra teofanía en la Sagrada Escritura? En el bautismo. En el bautismo. También aparece la luz, la voz del Padre, Sí. la paloma, el Espíritu Santo y Jesucristo. Bien. Pero todo este predicar el reino de Dios va a hacer que Él se enfrente, ¿no es cierto?, con las autoridades de turno. Entonces, ahí vamos a la otra verdad que dice: Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, dando comienzo a lo que sería los misterios de la pasión, muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo, ¿no? Toda la vida de Cristo es una oblación libre, una entrega libre al Padre para dar cumplimiento al designio de salvación. Lo que nos enseña Jesucristo es la obediencia. La palabra obediencia significa saber escuchar, eso es ser obediente, ¿no? Saber escuchar. Y acá vemos cómo su humanidad es el instrumento utilizado para nuestra salvación. En torno a esto,
a esta pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, en torno a la pasión, Jesús instituye la Eucaristía, la última cena. La última cena adelanta, el Jueves Santo, adelanta lo que se va a vivir el Viernes Santo. O sea, adelanta la cruz. En la cruz el Hijo entrega su vida al Padre. Eso lo adelanta el Jueves Santo. Y nosotros, en cada una de las misas, reproducimos, hacemos memoria de ese acontecimiento. Otra palabra de Eucaristía es memorial. La palabra memorial no solamente significa ir al pasado a buscar un hecho, sino traer ese hecho al presente. Eso significa memorial. Por eso cada Eucaristía es un memorial. En cada Eucaristía se reproduce el sacrificio incruento de Cristo. ¿Qué quiere decir incruento? Un sacrificio sin derramamiento de sangre. Pero en cada Eucaristía Dios Padre está viendo a su Hijo crucificado y entregando su vida por nosotros. Quien vio la película La Pasión de Mel Gibson va a poder ver cómo en el mismo momento en que Jesucristo es crucificado y es levantado, es el mismo momento, porque el director lo que hace es interponer escenas, por así decirlo. Entonces, en el mismo momento en que, por ejemplo, le sacan la vestidura a Cristo, aparece la escena donde destapan el pan, ¿no es cierto? Como que destapan el pan para la mesa. Cuando dice, este es mi cuerpo, y eleva su cuerpo en la mesa, aparece la imagen del cuerpo de Cristo que está, o esta es mi sangre derramada, aparece la imagen de la sangre que está derramada. En el momento en que se consagra el vino, aparece la imagen de la sangre derramada. Entonces hay como una similitud en ambos acontecimientos. Entonces fíjense que hemos hablando de Cristo como dogma, hemos hablado de Mariología y ya estamos tocando los sacramentos, ¿no? Los sacramentos van a obtener su fuerza de la pasión de Cristo, ¿sí? Y ahí hablamos porque la teología sacramental, vamos a decir, se ve los 7 sacramentos, entonces cómo se va ligando una cosa con la otra, ¿no? Y los sacramentos son la acción concreta de Dios aquí ahora, ¿no? De un Dios que quiere hacerse también, así como se hace visible en Jesucristo, cada sacramento tiene como ese juego de visibilidad e invisibilidad, vamos a decirlo, ¿no? O sea, hay algo que es visible, pero que está significando algo que no se ve. Por ejemplo, el bautismo de Cristo, lo visible va a ser, nuestro bautismo, lo visible es el agua, eso lo vemos, pero hay algo que está significando, algo que es más fuerte, que es, en ese momento estamos siendo hijos de Dios. Una gracia que no se ve. Todo eso tiene su origen en este misterio de la encarnación, ¿no? Porque Dios es un sacramento. Sacramento significa un signo. Jesucristo es un sacramento, un signo. Él es la visibilización de un Dios que no se ve. ¿Sí? Los sacramentos pasan más o menos la misma mixtura. Y un tema importante, que lo subrayamos. La pasión y muerte de Jesús no puede, esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no puede ser imputada indistintamente al conjunto de judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor. Es decir, cuando yo peco, estoy azotando a Jesucristo. Cuando yo estoy pecando, estoy clavándolo a Jesucristo en la cruz. Cuando yo estoy pecando, estoy diciendo, como le decían los sacerdotes, si tú eres Dios, baja de esa cruz y así creeremos. Que muchas veces lo hacemos, porque le decimos a Dios, le queremos imponer nuestra voluntad. Bueno, si sos Dios, ¿por qué nos ayudas? Nos estamos comportando más o menos. O si igual. Dios existe, ¿por qué pasa esto? Bueno, también estamos diciendo, va a ver dónde estamos. Entonces, por eso, no veamos tanto a los judíos como los malos listos, sino veámonos también a nosotros mismos como los malos de la historia. De la película. Bien.
Pero Jesucristo descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Los infiernos a lo que se refiere acá es aquel estado en el cual se encontraban todos los que habían muerto antes de Cristo, justos e injustos. Todos estaban en un estado, vamos a decir. Y Jesucristo lo que hace es rescatar a los justos, ¿no? Y deja a los malos, lo deja, ¿no? Pero es ese el infierno. Hay un ícono de Jesucristo, de la resurrección de Cristo, que está rompiendo las puertas del infierno y está tomando de la mano a Eva y a Adán, los está sacando, ¿no? Y de hecho, cuando los toma de la mano, los toma de acá del pulso, ¿no? Como queriendo decir, porque acá está el signo de la vida, como queriendo decir que está transmitiendo vida, ¿no? Y lo interesante es que a Eva, ¿no? Se la ve sin amar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque fue con la mano con la que tomó el árbol, el fruto del árbol prohibido. Pero lo está sacando los dos, lo está liberando a los dos del infierno. Bueno, después el tema de la resurrección, que dice que resucitó entre los muertos. Hay dos signos o dos elementos que nos hablan de la veracidad de la resurrección. ¿Saben cuáles son? No, porque estamos tocando. Uno es que hay dos acontecimientos que muestran que Jesucristo ha resucitado, que son el sepulcro vacío, porque si el sepulcro está vacío quiere decir que no está el cuerpo. Claro, nadie lo sacó. Cuando Tomás ve las marcas. Bueno, y el segundo es las apariciones de Cristo. Claro. Porque ¿qué pasa si hubiera aparecido Cristo pero estaba el cuerpo? Pensaban que los romanos. Pero nada más. No, porque estamos hablando, supongamos que está el cuerpo, que apareció, estaríamos haciendo se podría pensar que era un fantasma, que no es el mismo. ¿Cuál es la buena noticia para nosotros? Que también nosotros, nuestro cuerpo, no solamente nuestra alma, sino nuestro cuerpo va a resucitar. Esa es la buena noticia. Es esta persona que está acá la que va a resucitar, con el cuerpo, glorioso, vamos a decir, ¿no? Pero por eso, los dos acontecimientos importantes son que el sepulcro está vacío y la aparición de Jesucristo. Son los dos acontecimientos. Y después dice que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí está intercediendo por nosotros, y desde el cielo envía junto con el Padre al Espíritu Santo para santificarnos, ¿no? Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, sepan que hay como un primer juicio, se llama un juicio particular, que se va a producir en el momento de nuestra muerte, cuando se separa nuestro cuerpo de nuestra alma, y después está el juicio final. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Estamos yendo un poco rápido, ¿sí? Bueno, ahí terminamos con Jesucristo, pero fíjense todo cómo nos abrió otros tratados: Cristología, Mariología, todo el tema de los sacramentos, ¿sí? Ahora vamos al Espíritu Santo, que ha sido enviado a nuestros corazones, ¿cierto?, para santificarnos. Hemos dicho que es tan Dios como el Padre y como el Hijo. El Espíritu Santo engendra en la Santísima Virgen María a Jesucristo. ¿Y qué podemos decir del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo edifica, anima, santifica la Iglesia. Como espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina, perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Santísima Trinidad. Nos hace vivir en Cristo. Nos envía, el Espíritu Santo es quien nos envía para dar testimonio de la verdad de Cristo, y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den frutos, para que todos demos el fruto del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, San Agustín decía que la Iglesia, no, el cuerpo, digamos, el Cristo total es, digamos, la cabeza que es Cristo, su cuerpo que es la Iglesia,
Y el alma de todo esto, lo que le da vida, lo que le da movimiento, es el Espíritu Santo, ¿no? Por eso el Espíritu Santo se lo identifica como aquel que nos mueve, nos impulsa, nos manda a la misión, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, pero a mí sí me ha pasado, que hay muchas cosas que uno hace y voy a decir, ¿y de dónde salió esto? ¿No? Hay cosas buenas, digamos, ¿no? Sí, sí, Malas, sí. ¿no? Entonces, todo eso es fruto de un espíritu que uno siente como un impulso, ¿no? Sobre todo cuando tiene que darme decisiones trascendentales muy importantes en su vida. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía que decidir entrar a la orden, que yo no quería hacerlo en su momento, y ahí ves como hay una fuerza, ¿no es cierto? Como que te está acompañando, que te está impulsando, ¿no? que te está llevando. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Debe ser, ¿no? A mí siempre me digo que lo lleva. Claro, sí, es lo la gran que para nos nosotros. unifica en pie. Ahora bien, gracias al Espíritu Santo existe la Santa Iglesia Católica. Y si ustedes se fijan, si recuerdan, el credo dice, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia, dice en la Santa Iglesia Católica. Esa preposición es importante, no dice creo a la Santa Iglesia como creer a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Sino creo lo que ella me dice de Dios, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Creo en la La Iglesia. palabra católica. Claro, porque la Iglesia tiene 4 propiedades, que son una, santa, católica y apostólica. Sí. Bueno, una, digamos, Sí. que es, digamos, Única. que no tenemos que entender una como uniformidad, sino como comunidad. Acción, unidad. Sí. Santa, ¿por qué? Porque evidentemente, sí es cierto, porque recuerden que estas 4 propiedades están en vía se encuentra en la famosa tradición del ya, pero todavía no. Hoy es santa, católica, apostólica, una santa católica apostólica, pero no está en su perfección, eso lo logrará con la iglesia triunfante. Hay como 3 vías de la iglesia, ¿no? Entonces, santa quiere decir que acá se encuentran los medios para santificarnos, ¿no? De hecho, las aguas del bautismo de la iglesia nos van santificando. Católica significa que es universal. Ahora, la universalidad se tiene que entender en 2 sentidos. En cuanto a extensión geográfica, porque está presente en todo el mundo, pero más importante es la otra dimensión de universal, que significa que todos los medios de la salvación se encuentran en la Iglesia Católica. ¿Sí? Los sacramentos, la intercesión de los santos, la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que nos necesitamos para nuestra santificación y perfección, lo encontramos en la Iglesia Católica. Las otras iglesias o comunidades eclesiásticas también tienen algunos medios de santificación, no todos, pero tienen algunos medios de santificación, ¿no? Eso es la diferencia entre lo católico y lo no católico. Pero la iglesia católica está fundada por Cristo, las otras no, mucho más después. Sí, pero ¿qué pasa con la ortodoxa? La ortodoxa, bueno, pero ahí hubo un cisma. Está bien, hubo un cisma, pero también algo de la fundación de Cristo ahí también allí. Sí, pero yo me refiero a los evangélicos. Bueno, pero está bien, es cierto, digamos que se alimentan de la dimensión de los protestantes que surgen de una separación de la Iglesia Católica, digamos. Una pregunta. Los Sí. evangélicos no son trinitarios, ¿verdad? Sí, son. Hay algunos que creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque los mormones, bueno, son evangélicos, no. Pero niegan muchas cosas Los de mormones son- la iglesia católica. Ay, por Sí, supuesto, sí. digamos, No creen en la Virgen. está bien, no creen en la Virgen, está bien, sí. Bueno, está Bueno, pero no Recemos por tienen que ellos. llamarse cristianos. Nosotros Sí, somos cristianos tienen- católicos. Somos cristianos católicos, pero ellos se pueden llamar cristianos si creen en Cristo. Claro. Sí, Y se llaman pero cristianos, se Claro. llegan muchas cosas. Se dice, yo no soy católico, soy cristiano. Claro, sí, no digo que esté perfecto, pero tampoco hay que condenarlo. Claro, son misterios, son misterios. Sí, Puede ser que se refiera a la tarea de santificación, porque por ejemplo, creo que los luteranos
cristianos, digamos, el formato de bautismo de los católicos. Por eso es que es un medio, digamos. Claro, exactamente, sí, claro, ¿Qué cosa exactamente. dicen? Que los luteranos o los calvinistas, los anglicanos, ellos tienen, cuando se los bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, son cristianos. Si alguno de esos hermanos nuestros pasa a la Iglesia Católica, no se los tiene que bautizar de vuelta, porque ya se reconoce su bautismo, son cristianos. Y si creen en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Claro, pero esa iglesia, la fe de ellos está fundada en el Cristo Jesús, en las tres personas, digamos, en el Creador. Claro, El porque luterano ellos- es el luterano. Sí, ellos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como nosotros. Pero ¿de dónde Pero se ¿quién creó, digamos, esa iglesia? ¿De Bueno, dónde nace eso? ellos nacen con Lutero. Bueno, por eso, claro. Pero no hay que. Pero, Esta digamos, iglesia te decía los luteranos, Lutero pudo haber sido un hereje, pero todos los que nacen Pero el padre, todos- el padre de la todos los que separación. nacen a partir de esa fe, no podemos considerarlos que son herejes, porque nacen con esa fe. Tendremos que llamarlos a la conversión, ¿no? Pero no podemos considerar que se van a, ni tampoco yo puedo decir que se vayan a condenar. No, bueno, uno no sabe. La Solo iglesia Dios. los denomina hermanos separados. Claro, son. Y esa cuestión fraternal nos tiene que mover más al amor. Claro, que al exactamente, fanatismo sí. religioso. Claro, exactamente, sí. Yo digo, Vemos como entre tenemos que defender nuestra fe, tenemos que predicar de tal manera que ellos también crean en lo que creemos nosotros y tenemos que hacerlo, no tenemos que dejar de hacerlo. Pero Esto es lo que estamos haciendo acá en lo que se es fundamental. no demonizarlo, por así decirlo. ¿No? Porque digo, el Concilio Vaticano II dice que hay semillas del verbo, ¿no es cierto? Semillas de verdad que están fuera de la Iglesia Católica, ¿no? Y ellos se van a salvar en la medida que sean coherentes a su fe, a su manera de vivir la fe, ¿no? Ellos no son culpables de haber nacido en ese contexto. De hecho, hay muchos, sobre todo en el caso de los anglicanos, hay muchos anglicanos que han pasado a la Iglesia Católica porque están viendo que hay muchas cosas raras dentro de sus propias iglesias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tratar de ser nosotros lo más coherentes posible. Claro, tenemos que ser nosotros porque hay un crecimiento exponencial del protestantismo de católicos que dejan la fe católica y van a distintas denominaciones cristianas o pseudo cristianas. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la paz de que la Virgen María nos está acompañando. Sí. ¿No? Eso es lo que tenemos que tener. Y tenemos los sacramentos. ¿No? Hay un gran santo que se llama el Cardenal Newman, que escribe cosas bellísimas de la Virgen María, que era el anglicano y se convierte. Entonces, Sí, porque era protestante. Sí, era anglicano. Bien. Pero los anglicanos, por Creo en la comunión de los santos, ¿no? Y acá, ante todo, cuando hablamos de la comunión de los santos, hablamos de la común participación de todos los miembros en las cosas santas. Es decir, cuando nosotros nos reunimos para celebrar la misa, ahí hacemos comunión de los santos. Cuando nos reunimos para rezar, es la comunión de los santos, ¿sí? Pero no solamente allí, sino también en un sentido más, digamos, en otro tipo, la comunión de los santos también puede designar la comunión que hay entre personas, entre las personas santas, la comunión que hay de nosotros, los que estamos acá, con la iglesia triunfante, con los santos, hay una comunión, y con la iglesia purgante, ¿no? Hay las tres dimensiones de la iglesia, hay una comunión entre todos. Nosotros cuando rezamos por las almas del purgatorio, estamos haciendo comunión de los santos. Cuando pedimos la intercesión de algún santo, estamos haciendo la comunión de los santos, que esa es otra de las grandes ventajas que tenemos dentro de la iglesia católica, la intercesión de los santos. Por eso tenemos que ser felices con todo esto que tenemos. Tenemos que vivirlo plenamente, predicarlo para que muchos también se conviertan. El perdón de los pecados, bueno, hay un claro... Jesucristo le ha dado a la iglesia el poder de perdonar los pecados y todos nosotros lo disfrutamos eso en el sacramento de la reconciliación. En la resurrección de la carne, ¿no? La palabra carne significa
lo débil, lo mortal, ¿no? Está llamada a resucitar con un cuerpo glorioso como el de Cristo. Y creo en la vida eterna, dice, ¿no? La vida eterna, ustedes saben que nuestra muerte está precedida por lo que se llama un juicio particular, ¿no? Que es distinto al juicio final. Si nosotros hemos muerto en gracia, ¿no es cierto?, podemos, y sin ningún tipo de cosas que haya que terminar de arreglar, seguramente vamos derecho al cielo. Si hemos muerto en gracia, en amistad con Cristo, pero haya cosas que haya que purificar, por eso es tan importante este tiempo de indulgencia, iremos un tiempo a lo que se llama el purgatorio. Y bueno, y si hemos muerto no en gracia y con rebeldía hacia Dios, nuestro destino es... No hay nada que se pueda hacer, revertir, porque como una vez tiene cercanos que dicen, no vayan a rezar, pasó hace poco, no vayan a rezar por mí, muriéndose una persona cercana, no recen por mí, porque no creo, o sea, no solamente al grupo de personas, y su esposa estaba desesperada, yo le dije, vos rezá igual. Sí, por eso hay que rezar, porque el poder de la oración, hay tantos ateos y gnósticos que después se han terminado convirtiendo. Es el misterio de la última, o sea, del desenlace. Claro. Bueno, esta dimensión se llama escatología, ¿no? Que es el estudio de las realidades últimas. Claro. Ahí se estudia el infierno, el cielo y el purgatorio, ¿cierto? Se estudia todo en esta última parte. Entonces, hemos visto, digamos, hacia abuelo de pájaro, por así decirlo, todos los grandes misterios, cómo están contenidos en el credo. Y vuelvo a repetir, cada verdad es una verdad que está llamada a ser creída, efectivamente, pero sobre todo amada. Yo tengo que amar todo esto que voy creyendo. Por eso, una recomendación es ir al Catecismo de la Iglesia Católica, al compendio de la Iglesia Católica o al Yucat, si quieren, lo que quieran, y repasar allí el credo para ver todo el horizonte que se nos abre. Sí. Le voy a pedir permiso, está hermosa la clase, pero me tengo que ir a otra reunión. Sonó la alarma. Sí, ya está. Sacerdotal mariano. Bien. Así que tengo que retirar. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con la bendición del Todopoderoso Padre y del Espíritu Santo, el Señor sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias. ¿Y ahí terminó?